Yo quiero empezar con un verso de la palabra que no lo voy a explicar, se va a explicar solo más adelante. Váyase a Hebreos 12:9. Señor es bueno, nos tiene que ayudar en esta noche para poder entrar a una dimensión nueva de entendimiento. Anoche hablábamos con mi esposa en la casa y Marisol me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedes provocar que alguien se enamore de Dios? Estamos hablando de varias cosas y bueno, hablábamos entre otras cosas de, ¿qué te digo? De la gran necesidad que tenemos los hijos de Dios de enamorarnos del Señor. Y bueno, nuestra experiencia con ella hace años fue que lo que nos sostuvo con Dios fue habernos enamorado del Señor, a tal punto que uno pierde total relación de su vida, de su existencia. Solo existe Él y nadie más. Pero viendo cada día los hermanos, hermanas que, verdad, que el Señor pues ha puesto ahí, uno se da cuenta de que falta algo en la gente, ¿verdad? Hemos hablado hace unos días atrás en mi casa con el grupo de alabanza, estuvimos reunidos, orando, comiendo juntos un rato, cantando en mi casa. Y yo les decía, pues amados, ¿saben? El pilar, uno de los 4 pilares del ministerio del adorador es la pasión. O sea, un adorador sin pasión no es nada. Un adorador sin fuego no es nada. Y yo me quedé pensando luego, porque esto va de la mano con lo que mi esposa me decía anoche, ¿no? ¿Y cómo se enamora uno de Dios? Entonces verdaderamente creo que lo que vamos a compartir debería provocar en nosotros un despertar. O sea, cuando uno entiende la dimensión de lo que hoy día vamos a hablar, lo menos que puede pasar es que tú te enamores del Señor. Padre, en esta noche nosotros pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija. Oramos porque tu santa presencia traiga sobre nosotros un espíritu de revelación. Padre, cosas que hombre no ha aprendido lo podamos aprender nosotros a través de la dependencia de tu Espíritu, Señor. Ten misericordia en nosotros, guíanos y ayúdanos, Señor. Confiamos en ti plenamente. Amén, amén, amén. Diga conmigo amén. Hebreos 12:9. Gracias, Oscar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios es el Padre de los Espíritus. Solo ese verso da para que nos sentemos y empecemos a meditar. El Padre de los Espíritus. Bueno, resulta de que cuando se nos pide definir a Dios, si alguien te dice ¿qué es Dios?, nos metemos en un tremendo problema, porque no tenemos la capacidad intelectual para poder explicar lo que Dios es. Ahora, no es porque Él sea muy difícil de explicar, sino porque Él pertenece a una dimensión diferente de la nuestra. Y la razón por la que no podemos explicar eso es porque no estamos en esa dimensión. Y empecé. Quiero que empiece a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, a la luz de eso, para que yo, por ejemplo, hable con una persona que nunca conoció del Señor, yo, por ejemplo, tengo que hacer metáforas, tengo que decirle, mira, Dios es como el amor, mira. Tú entiendes, el amor lo sientes, no lo ves, pero está ahí. O sea, tenemos que recurrir a analogías, tenemos que recurrir a comparaciones para tratar de explicar a Dios. ¿Estamos bien? Está conmigo, ¿verdad? Yo necesito que cada poco usted me refuerce. Ya, yo quiero tratar de guiarlo a un lugar de revelación, pero no, usted no se me puede dormir, no se me puede quedar por ahí, no me mire ahí catatónico. O sea, usted tiene que decirme amén, entonces yo sigo, ¿verdad? Digo, porque me está entendiendo. Es como que uno está caminando con un grupo de niños y
Y ahí se quedaron, ¿no? ¿Dónde se fueron, verdad? Entonces, más o menos es eso. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, encontramos la primera definición de Dios dada por Él mismo. Este verso no voy a alcanzarlo a explicar esta noche, porque no es tan fácil como parece. Dice acá, respondiendo Dios a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra yo soy bien podría ser el modo verbal inglés to be, ser. ¿Estamos bien? El nombre de Dios escrito en la Biblia es un nombre que no se puede pronunciar, por la sencilla razón de que carece de vocales. El nombre de Dios no es Jehová. Usted va a ver de dónde derivó eso. No es Jehová. Tampoco es Yahvé. El nombre de Dios revelado a los hombres en la Escritura es este. El nombre Jehová vino por un invento de un papa en la Edad Media, que dijo: le vamos a llamar Jehová. Le puso 2 vocales. Y aunque los hermanos hoy día podrían matar a alguien por tratar de convencerle de que el nombre de Dios es Jehová, le quiero decir: no es Jehová. Ahora, este nombre nunca fue mencionado. Cuando en la Escritura los rabinos judíos estaban leyendo y llegaban a este nombre, lo que hacían era no leerlo, sino que le ponían un nombre sustituto que era Adonai, el Señor. Entonces ellos omitían decir este grupo de 4 letritas que se llama tetragramatón. Es el famoso tetragramatón. Ahora, antes de desarrollar toda la parte intrínseca que implica el nombre de Dios, yo quiero empezar con algunos versos en la palabra donde se nos dan datos y voy a decir la palabra con cuidado, de qué es Dios. Oiga, diga quién, no, quiero decir qué es Dios, ¿ya? Para eso le voy a pedir que vayamos rápidamente a algunos versos. Por ejemplo, San Juan, voy a tener varios versos y vamos a leer algunos y otros lo van a leer en la casa, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Para poder entender qué es Dios, necesitamos el auxilio de alguien. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Está conmigo? ¿Quién debe venir a ayudarnos? El Espíritu de verdad. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Amén. Wow. O sea, yo puedo entender qué es Dios. ¿Yo puedo entender lo que es Dios? Sí. Solo, únicamente, exclusivamente mediante el Espíritu Santo.
No hay otra forma. Ahora es tremendo porque dice que Dios lo escudriña, aún escudriña lo profundo de Dios. Wow. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad empieza a operar en mí, yo puedo empezar a entender aún lo profundo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Primera de Juan, solo para convencer a algún escéptico, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. ¿Estamos bien? Ahora, váyase al libro de Juan otra vez, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Bien, hemos puesto un piso para construir. ¿Cuál es el piso? La única forma de entender a Dios es a través del Espíritu Santo. La única forma de conocer lo que es Dios es a través del Espíritu Santo. Esa es la base. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Capítulo 1 de Juan, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el primer punto que quiero que empecemos a entender es de que cuando aquí dice a Dios nadie le vio jamás, no quiere decir que lo vio con los ojos naturales. La primera definición de lo que es Dios está en la palabra, también dice Dios es espíritu. O sea, técnicamente una persona no puede ver un ser espiritual. ¿Estamos bien? Ahora, aquí dice a Dios nadie le vio. Pero cuando tú ves en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que mucha gente no solo le vio, sino que habló con Él, tuvo comunión con Él. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Juan con que a Dios nadie le vio jamás? El nivel de ver que dice en Juan 1:18 tiene que ver con el hecho de haber penetrado a la dimensión de Dios y verlo tal como es. Eso nadie ha hecho. Le doy un ejemplo. Abraham no solamente habló con Dios, sino que aún comió con Él. Pero para que Abraham pudiera tener esa experiencia sobrenatural, Dios tuvo que tomar una forma humana. O sea, no fue Abraham que entró a la dimensión de Dios, sino fue Dios que entró a la dimensión de Abraham. ¿Estamos bien? Entonces, cuando dice aquí, a Dios nadie le vio jamás, ya, el unigénito Hijo, ¿quién es Él? Jesús, que está en el seno del Padre. Un ratito, ¿cómo que está en el seno del Padre? Para esta hora, ya en el capítulo 1, se está introduciendo al Cristo encarnado, al que hizo tabernáculo entre nosotros. En muchas partes del Nuevo Testamento se habla de Jesús como que está en dos lugares al mismo tiempo. Ahora lo voy a decir de esta forma: está en dos dimensiones al mismo tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora dice que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Eso quiere decir que todos los libros del Antiguo Testamento no fueron suficientes para poder dar a conocer a Dios. De tal forma que tuvo que venir Jesús para traer un conocimiento perfecto del Padre. Aleluya. No sé si lo está agarrando. O sea, si usted quiere entender a Dios según el Antiguo Testamento, va a tener un problema. Porque no fue la intención de Dios revelarse como Él es en el Antiguo Testamento, sino mostrarse a través de un velo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos tener una experiencia de conocimiento de Dios como nunca antes ha habido. ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Ahora, en Primera de Juan 4, rapidito, estamos tratando de ir construyendo sobre el techo que hemos puesto, sobre el piso que hemos puesto. Primera de Juan 4, verso 12.
dice, nadie ha visto jamás a Dios. Mire, lo vuelve a decir, Hola, ¿está conmigo? Mire, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero mire cómo empieza el versículo, ¿verdad? Nadie ha visto jamás a Dios. Wow. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Juan. ¿Sabe qué edad tenía Juan cuando escribe esto? Superaba los 90 años. ¿Sabe qué escribió antes de esto? El Apocalipsis. ¿Y sabe qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El mismo Juan que escribe el libro del Apocalipsis hace esta tremenda declaración. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, el problema de por qué no podemos entender qué es Dios, note que no digo quién, qué es Dios, es porque nosotros somos parte de algo que se llama la naturaleza creada. Nosotros somos parte de algo que fue creado. Adán fue creado. Usted fue creado por Dios. Amén. Hay una sola cosa que existe que nunca fue creada: Dios. Ahora, es muy difícil que la naturaleza creada entienda lo que es increado. ¿Amén? ¿Estamos bien? La única forma de poder conocer es a través de. Justamente para eso vino Jesús, para que a través de Él pudiéramos conocerle. Ahora, empecemos a poner algunas palabras que van a sonar raritas, pero voy a tratar de que queden bien marcadas. La primera palabra es una palabra hebrea. Ein Sof. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, puede que escriban esto así. Porque es una palabra de origen hebreo, o aún así. Ein Sof, Ein Sof. ¿Qué es Ein Sof? Esta palabra fue usada muchísimo los primeros 300 años de la iglesia, que significa lo increado, lo no creado, lo infinito. ¿Estamos bien? Una palabra bien compleja. En el Ein Sof no existe cielo, no existe abismo, no existe tiempo, no existe espacio, porque todos esos términos son parte de la naturaleza creada, no de la increada. En la naturaleza increada solo está Dios. El concepto de antimateria se deriva del Ein Sof. Amén. Es un lugar donde lo que existe nunca fue creado, solo existe. Amén. El segundo plano de existencia, puedo decir esto, voy a borrar por un momento, perdón, el tetragramatón, voy a poner una línea y puedo llamar a esto la dimensión del Ein Sof, la dimensión de lo no creado, la dimensión de Dios.
y voy a poner la dimensión de lo creado para llamar a esa dimensión de lo creado. Utilizo otra palabra extraña, ex nihilo. La palabra ex nihilo significa la dimensión de lo creado. Entonces yo puedo decir que esta dimensión de la Ein Sof no puede ser comprendida por la mente humana, pero el ex nihilo sí puede ser comprendida por la mente humana, porque la mente es parte de esta dimensión. ¿Estamos bien? Dígame si está entendiéndome. Es interesante que la primera autodescripción de Dios, la de Éxodo, simplemente es una declaración verbal, o sea, en un tiempo verbal muy específico: yo soy. Pero por ejemplo, cuando se describe a Jesús en Apocalipsis, se utiliza el que era, el que es, el que ha de venir, o el que es, el que era, el que ha de venir, como sea. O sea, hay una clara referencia al tiempo pasado, presente y futuro, mientras que en Éxodo 3:14 no, simplemente un tiempo yo soy, como un activo presente permanente. ¿Entiende? Ahora, en el Ein Sof no hay el pasado, no hay el presente, no existe el concepto de tiempo. Aún la eternidad es apenas un elemento pequeño dentro de lo que es lo no creado. Para esto tengo que empezar a diferenciar lo que es el Padre de lo que es el Hijo. Esta diferencia nos va a ayudar. ¿Estamos bien? Ayudándoles para lo que voy a explicar en un momento. La Biblia nunca habla del Padre en términos de un inicio. Por ejemplo, voy a aclarar lo que digo. Se dice de Jesús el Alfa y el Omega. Pero cuando se habla del Padre se dice Padre eterno. ¿Nota la diferencia? El Hijo está en función del tiempo, pero el Padre siempre está en función del Ein Sof, de la eternidad. ¿Amén? Ahora, veamos. En el libro de, a ver, ¿qué verso les leo? Veamos algunos textos. Juan 14:8. Este es un verso bien bonito, porque es el intento del hombre de justamente tratar de entender el Ein Sof. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No te habla del Padre. Le he pedido que diferencie entre el Padre y el Hijo. La respuesta de Jesús, verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Ahora, ¿qué sucede acá? Felipe no entendió esto. Felipe trataba de conocer al Padre de forma directa, pero la respuesta de Jesús es esta. Dicho de otra forma, la única forma de conocer al Padre es conocerme a mí. Soy yo quien revela al Padre. Al verme a mí, ya has visto al Padre. ¿Por qué? Y voy a decir algo que luego aclaro. Porque el único que ha venido de la Ein Sof es Jesús. Hubo uno que hizo este salto dimensional.
En un momento va a saltar en su asiento, y si no salta en su asiento, vamos a orar por resurrección. Usted está muerto. Ahora, Primera de Samuel 16:7. A ver, Señor, guíanos. En Primera de Samuel 16:7, si lo ve a su compañero cabeceando, le da un codazo santo, ¿ok? No permita que un hijo de Dios en esta noche se pierda esta palabra. Eso es pecado, hermano. En 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios en el Ein Sof mira de una forma diferente, oye de una forma diferente, se expresa de una forma diferente a la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a recibir información en el ex nihilo. En el libro de Juan que hemos leído, en el capítulo 1, verso 18, dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Estamos bien? Recuerda que lo leímos. Pero note lo que dice a continuación. Dice, hablando de Jesús, solo el Hijo, Él le ha dado a conocer. ¿Estamos bien? Ahora, también he leído hace un momento el pasaje en el que dice Jesús: el Espíritu de verdad, Él les va a guiar. Entonces hay una relación estrechísima entre el Hijo que viene a darnos a conocer y el Espíritu de verdad. Es más, el que hace el puente, o sea, aquí está Jesús, el que hace el puente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la habilidad de moverse entre las dos dimensiones. Por ejemplo, nadie vio al Espíritu Santo, pero sí a Jesús. ¿Estamos bien? Entonces Jesús ha dado a conocer al Padre, pero es el Espíritu Santo el que profundiza y establece ese conocimiento en el hombre. ¿Qué hay en el Ein Sof? Solo Dios. Solo Dios. Y muchas veces se habla, en términos teológicos, se habla de la soledad de Dios en el Ein Sof, porque solo está Dios. El concepto de soledad no implica depresión. O sea, separe el concepto de soledad tradicional al concepto de soledad como único. ¿Estamos bien? Amén. Ahora, a partir de eso, Dios empieza a hacer algo diferente, algo distinto. Juan 3:16, usted sabe el verso, dígalo. Muy bien. Porque de tal manera que en la soledad de Dios hubo algo dentro de Él que empezó a provocar que Él empiece a pensar, si vale el término, a hacer algo que lo saque de esa situación de soledad. Ahora, el motor de la voluntad de Dios es el amor. O sea, lo que mueve la mano de Dios en una dirección es el amor, siempre. Si tú no tienes proteínas, carbohidratos en tu cuerpo, no puedes tener energía. ¿Estamos bien? Si no tienes azúcar, no hay energía. Bueno, lo que mueve a Dios es el amor. Entonces, estando en una situación de soledad, el Señor va a hacer algo tan tremendo y tan arrojado que verdaderamente no hay mente que pueda entender este misterio. Dios tiene necesidades. ¿Cómo puede tener Dios necesidades? Le doy un ejemplo en Mateo 21:3.
No lo busques, es un verso chiquito. Dice Jesús: y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Entonces resulta de que Dios necesita algunas cosas. Diga conmigo: el Señor me necesita. Entonces Dios decide hacer cosas en función de su amor. ¿Qué dice en Mateo 4:23? Juan 4:23, el famoso verso. Porque ciertamente a tales adoradores el Padre necesita que le adoren. ¿Recuerdan ustedes que les hablé de la palabra proskineo? La palabra adorar. La palabra adorar, o sea, una persona que adora es una persona que necesita adorar. Eso no es una persona que canta. Es alguien que tiene algo tan fuerte dentro que necesita sacar eso a través de la adoración. Literalmente el concepto adorar, la palabra adorar significa lamer la mano como un perro. Hay implícito un concepto de humillación, un concepto de posición y un concepto de servicio. Ahora, ustedes van a encontrar pasajes maravillosos donde Jesús, por ejemplo, halaga a una persona porque hizo algo. Le doy un ejemplo. Está reunido Jesús en una casa, una mujer entra, rompe el perfume, ¿se acuerdan, verdad? Y cuando Jesús habla de ella, porque tratan de evitar que ella siga con eso, dice: cuando yo entré nadie lo hizo. Notan, él buscaba algo, necesitaba algo. Pero ella desde que ha entrado no ha parado de hacerlo. Entonces puedo ver de que Dios definitivamente necesita adoración, necesita amor. Y digo algo más. En el libro de Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes por qué Dios te perdona? Porque te ama. Diga conmigo: lo que mueve a Dios es el amor. Dígalo. Eso es maravilloso. Hermano, piensa por un momento lo que mueve al Dios del Islam. Piensa lo que mueve al Dios de otros grupos. O sea, lo que mueve al Dios, a Dios es el amor. Vamos al libro de Isaías. Este verso lo tenemos que leer en detalle porque este nos va a dar una visión más clara de lo que estamos hablando. Isaías 9. Este es uno de mis versos favoritos de la Biblia. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando usted lo lee simplistamente a la carrera, no se da cuenta de que esta probablemente es la descripción más completa de Jesucristo. Si lo entendió, dígame. Perdón, ¿a quién está describiendo en este pasaje? Empecemos por ahí. A Jesús. Si usted lee todo el capítulo 9, se va a dar cuenta que es una profecía que habla acerca del nacimiento de Jesús. ¿Amén? ¿Está conmigo? Vale. Y así como en Éxodo 3:14, Dios mismo se identifica, muestra su tarjeta personal: yo soy el que soy. La tarjeta personal de Jesús está en Isaías 9:6. Ahora aquí está describiendo a Jesús. Por favor, con ese entendimiento vuélvalo a leer. Léalo en voz alta. ¿Por qué? Ahora, por favor, trate de entender lo que le voy a decir. Padre eterno es diferente a Padre increado. Otra vez. Tac, tac, tac. Sacúdale al que está a su lado. Padre eterno
es diferente a Padre increado. ¿Por qué? Porque el concepto de Padre eterno está ligado al concepto de tiempo. Pero Padre increado, Ein Sof, es un concepto en el que el tiempo no existe ni siquiera como eternidad. ¿Estamos bien? Ahora, según este pasaje de Isaías, la descripción que se hace de Jesús no solo implica rasgos de Él, sino describe la esencia de su propia existencia. El concepto más fuerte es precisamente el de Padre Eterno. Imagínense, usted está agarrando un bebé, se le está describiendo a un niño y usted lo llama Padre Eterno. O sea, si usted no entiende, es porque precisamente nuestra mente no tiene la capacidad de moverse en los planos de la dimensión eterna de Dios, no puede. Pues requerimos usar elementos que nos ayuden a comprender esto. Nuestro principal enemigo para dar este paso es que nosotros estamos sujetos al tiempo. Toda nuestra vida está encadenada al concepto de cronos. Pero Dios no. Por ejemplo, Jesús se mueve en el concepto de kairos. Pero Dios, Ein Sof, ni siquiera en el concepto de kairos. Él es. O sea, el concepto de kairos y cronos implica también la esfera de la dimensión de las cosas creadas, porque una de las cosas que Dios creó es el tiempo. A tal punto que en el libro de Génesis dice claramente que puso las lumbreras para que marquen las estaciones, los tiempos, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etcétera, etcétera, etcétera. En el Ein Sof, hermanos, algunos conceptos más que nos van a ayudar. Número uno, no hay ni siquiera luz. No hay oscuridad, no hay materia, no hay espacio, no hay tiempo. Solo está Dios. Todos los otros elementos pertenecen al concepto del mundo creado. Amén. Diga conmigo, el tiempo es algo creado. Entonces, cuando te dice, por ejemplo, y estaremos con el Señor siempre o para siempre, literalmente tratamos de nosotros pensar en función de tiempo, cuando lo que Dios está hablando es de otro tipo de relación. Estaremos en una dimensión diferente. Entonces, para el Señor ciertamente un día es como 1000 años como un día, porque todo eso fue hecho para nosotros. Él no se rige por eso. Amén. Ahora, volvemos entonces al concepto de Padre Eterno. Yo quiero que, aunque no lo entienda del todo, usted pueda poner la diferencia a un lado y diga, es diferente el Padre increado de lo que es Padre eterno. Bien, Dios nos ha puesto en la tierra para que nos movamos por intervalos. Por ejemplo, es tiempo de nacer, es tiempo de morir, ahí hay un intervalo. Es tiempo de iniciar, es tiempo de terminar, otro intervalo. Lo primero, lo último, es otro intervalo. Amén. ¿Estamos bien? Vale. El Padre increado no se mueve en esos intervalos. El Padre eterno sí. Jesús es el alfa y el omega. Jesús, pero es eterno, sí, pero está sujeto a un intervalo. ¿Me está agarrando? Juan, capítulo 1, verso 3. Esto le va a gustar mucho. Leo desde el 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero aquí habla de principio. Quiere decir que está hablándonos de un plano diferente. ¿Me está siguiendo? Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso va de la mano con Colosenses 1:16. Por favor, anote para que lo pueda leer en casa. Colosenses 1:16. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús. Está describiendo a Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Tronos, dominios, principados. ¿Está hablando también de Satanás, por ejemplo? Hola. Sí. Ahora, ¿en qué rango está Satanás? ¿Dónde está, por ejemplo, Satanás? Dentro de las cosas creadas. Le digo algo. Es imposible que Satanás penetre a este lugar. Él es un ser creado. Él es un ser creado. Note, en el ex nihilo, en el lugar de las cosas creadas, y ahí tiene una descripción tremenda en Colosenses, aún hay cosas creadas aquí que son invisibles. O sea, no piense que el ex nihilo es un lugar de materia únicamente. ¿Está conmigo? Por ejemplo, los ángeles están aquí. Entonces el concepto de ver a Dios rodeado de sus ángeles no es tan real, porque sus ángeles son parte de otra dimensión. Por eso se habla de la soledad de Dios, porque ni siquiera los querubines o los serafines están en esta parte. En esta parte solo está lo que nunca fue creado, y todo el ejército celestial fue creado. Los tronos, los imperios espirituales, lo visible y lo invisible, todo eso fue creado. No, anótense las preguntas. Luego, si me hacen una pregunta ahorita me voy a perder. Por favor. Entonces yo puedo decir, al mismo tiempo que digo Padre eterno, yo puedo cambiar esa palabra y puedo decir, por ejemplo, Padre de la eternidad o Padre del tiempo. ¿Está conmigo? O sea, para la mente profana parece lo mismo decir Padre increado que Padre eterno, pero después de que hemos entendido esto, creo que hay una diferencia. Ahora, permítanme que un momento me meta al ex nihilo, ¿ok? Ya sabe, la palabra ex nihilo habla de las cosas creadas a partir de la obra de Dios, del poder de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vemos de una forma maravillosa. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Por amor. Por amor. Él creó todas las cosas por amor. Lo que hemos leído en Colosenses 1:16 dice que Él fue, ¿quién? Dios, el que creó todas las cosas. ¿Qué dice Hebreos 11:3? A ver, rápido, quien lo encuentra lo lee en voz alta. Hebreos 11:3. De modo que lo que se ve ex nihilo fue hecho de lo que no se veía, del Ein Sof. Eso quiere decir que aún los abismos, las regiones celestes, el mundo espiritual, todo eso fue creado. Debemos sacarnos de la cabeza el hecho de que lo espiritual es eterno. No. Solo Dios tiene ese rasgo. Entonces voy a tratar de hacer una figura que va a graficar esto. Este es el ex nihilo. Y este es el Ein Sof. Ein Sof. Usted va a ver
Ese gráfico es muy bueno porque nos muestra de que hay una armonía, pero son dos regiones diferentes. ¿Estamos bien? Ahora, voy a utilizar un tercer color para hablarle de lo que es el chelet. Otra palabra, sí. El chelet es la línea que divide el Ein Sof del Ex Nihilo. Eso quiere decir, lo voy a poner así, es la frontera, es el límite entre una dimensión y la otra. Ahora, Dios mío, por favor, le voy a pedir que deje de anotar, que entienda y me mire bien. Si Dios cruza la frontera del chelet al ex nihilo, deja de ser Dios. Otra vez, si Dios cruza el chelet, la frontera, deja de ser Dios. Escuchen, otra vez, si Dios cruza el chelet, si Dios cruza a este lugar, se convierte en algo creado. Dios no podía cruzar el chelet. Si Dios cruza el chelet, se convierte en algo creado. Por favor, quiero que lo entienda. La lógica es sencilla. En este momento es sencilla. Ahora, sigo. Para poder cruzar el chelet, si Dios quisiera hacerlo, va a tener que perder mucho. Mucho. Y la única forma de poder recuperar eso va a ser a través de la muerte y el sufrimiento. O sea, no es posible por simple voluntad que alguien del ex nihilo pase al Ein Sof. Y del otro lado, si Dios pasara el chelet, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque pasaría a ser de las cosas creadas. Entonces, voy a decir esto. Dios se propuso crear. Entonces anotó en su pizarrón, proyecto creación. ¿Cómo puedo crear? O sea, no es tan fácil. Porque siempre hay la diferencia entre el creador y la creación. Ahora, ¿de dónde salió Eva? ¿Habrá alguien que conozca la Biblia? ¿De dónde salió Eva? No dice ninguna parte costilla, dice del costado. Si dice costilla tiene una mala traducción, dice del costado. ¿De dónde sacó Dios todas las cosas? De su costado. ¿De dónde salió la iglesia? Del costado de Jesús. Todo lo que fue creado salió de Dios, de su costado. Ahora, este proyecto creación ponía a Dios en una encrucijada, porque Él tenía que crear un espacio ex nihilo donde poner las cosas creadas. ¿Está bien? Pero Él no podía cruzarlas, porque si la cruzaba, Él formaba parte de la creación. Entonces Él hace algo extraordinario. Utiliza su voz. Porque su voz no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. O sea, lo que Dios utiliza para crear no son las manos, no, es su voz. Y dijo Dios. Entonces, cuando tú agarras Colosenses, que hemos leído hace un momento, dice que Jesús creó todas las cosas. Y en Juan 1 dice que Él es el Verbo. ¿Quién creó todas las cosas entonces? Jesús.
¿Pero cómo? Como la expresión verbal, como la expresión fonética. Cuando yo saco aire de mi diafragma y ese aire cruza por los músculos que se llaman cuerdas vocales, estas vibran y se escuchan sonidos. Esa es mi voz. El Padre habló y se expresó el Hijo. Y el Hijo pudo penetrar como creador la frontera del chelet sin cruzarla físicamente. Fue su voz la que salió y no volvió vacía, hizo lo que tenía que hacer. ¿Estamos bien? Váyase conmigo a Efesios 1:23. Eso le va a ayudar a entender. Efesios 1:23. Diga conmigo, lo puedo entender. El Espíritu está en mí y lo puedo entender. Dígalo. Correcto. Ahora, en el capítulo 1 de Efesios se describe a Jesús. En varios de estos versos se describe a Jesús. Mire lo que dice en el versículo 23. Está hablando de la iglesia en el verso 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. Dicho de otra forma, todo salió de Dios. Todo. Aún Jesús. Amén. Entonces Dios tenía que ubíquese, ¿no? Tenía que ubicarse en la dimensión de la Ein Sof, crear un espacio nuevo llamado ex nihilo y poner en ese espacio todo el mundo creado, visible e invisible. Pero no tenía que cruzarlo. ¿Ya sabe por qué? Porque si lo cruzaba, pasaba a ser parte de las cosas creadas. Entonces se le utiliza su voz, la voz es Cristo mismo, y esa voz es la que ejecuta la creación. Repaso, ¿estamos bien hasta ahí? Vale. Ahora, el punto está de que esa línea chelet, así como era la frontera armónica entre las dos dimensiones, se convierte en un problema cuando el hombre peca. Cuando Adán peca, Adán queda aislado de Dios. Es como que tú trates de levantar a alguien que se ha caído, pero no puedes tocarlo. Entonces el Señor queda en una encrucijada de nuevo. ¿Cómo puedo yo restaurar y ayudar a mi creación que está en la esfera del ex nihilo sin cruzar el chelet? ¿Cómo puedo hacerlo? A diferencia de antes de la caída de Adán, Adán y Dios eran un solo espíritu que fluían en un solo sentir. Pero el chelet, después de que él peca, se convierte en un paso fronterizo que ya Dios no puede atravesar. ¿A causa de qué? De que el centro de la creación, que era el hombre, cuando él peca, contamina todo el mundo creado. O digo de otra forma, toda esta esfera es contaminada por el pecado de Adán. Entonces, ahí Dios, otra vez en la soledad del Ein Sof, escucha una voz. Vaya conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 6, verso 8. Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe que el primero que dijo eso fue Jesús? Ahora, yo quiero que imagine este diálogo. Jesús se acerca y le dice: Padre, envíame a mí. Permite que yo cruce el chelet.
El padre se da la vuelta y le dice: hijo, tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? Si tú cruzas eso, perderás todo lo que te hace ser parte de esto. Lo perderás. Padre, envíame. A pesar de que lo pierda todo, quiero que me envíes. ¿Sabe qué dice Miqueas 5:2? Dice, escuche, anótelo y lo lee en casa. Dice: sus salidas son desde la antigüedad. Hola, ¿está conmigo? Sus salidas son desde la antigüedad. La traducción antigua del hebreo antiguo, ¿sabe qué dice ahí? Sus apariciones son desde el Olam. Por un momento, por favor, yo le voy a dar unos versos que nos van a ayudar a entender lo que Jesús iba a hacer al atravesar el Chelet. Es lógico, Él lo atravesó. Colosenses 1:15, rapidito. Colosenses 1:15. Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda. Voy a decir algo que va a sonar a un concepto bien fuerte, pero les ruego que lo entienda. Cuando dice imagen, eso significa que no es la realidad. Hola. Por ejemplo, la ley era la imagen de cosas invisibles. Ahora, aquí al describirse Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible. No solo eso, dice el primero, lo pongo así, engendrado, primogénito, de toda creación. O sea, de alguna forma, Jesús mismo tenía que salir de donde salió toda la creación. Tenía que salir de el costado del Padre. ¿Me está siguiendo? O sea, Jesús no caminó entre los hombres como un espíritu. Él caminó como un hombre. Tenía cuerpo, tenía alma y tenía un espíritu. Ahora, Él traía la imagen de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe qué dice aquí? Siendo la representación exacta de su naturaleza. Está describiendo a Jesús. Hola. Segunda de Corintios 4:4. Anótese, si no está pudiendo correr a mi ritmo, simplemente anote la cita y escuche. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la tercera vez que se habla de Cristo como la imagen de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Les doy un dato. Jesús, mientras estuvo en su carne con los discípulos, solo pudo dar un conocimiento parcial de su Padre. Solo cuando Él vuelve, ¿me está siguiendo? Y puede el Espíritu Santo venir, es que podemos recibir un conocimiento completo de Dios.
O sea, Jesús en los días de su carne no pudo transmitir un conocimiento completo del Padre porque Él era la imagen de Dios. Y el problema de la imagen es que ves borrosamente, como en un espejo. A tal punto que era tan claro eso, pero aún Felipe le puede decir, yo no veo al Padre. Me muestras al Padre y me basta. ¿No lo ves? No, no lo veo. Te veo a ti. Borrosamente, como en un espejo. ¿Por qué? Porque la creación del ex nihilo no tiene la capacidad de ver. Entonces, aún Jesús en los días de su carne, al entrar y cruzar la barrera del Cheleda, al entrar al ex nihilo, Él pierde la capacidad de mostrar toda la plenitud del Padre y de Dios. Entonces le dice, tranquilos, volveré. Y el Espíritu Santo vendrá, les enseñará, les recordará nuevas cosas. Pero ahora no las pueden soportar. Las cosas que quisiera decirles, no las pueden soportar. Ahora, vamos a Colosenses 1:15 rapidito. Debo llegar hasta cierta meta para que podamos parar esta noche, así que aguánteme un poquito, ¿ya? Por favor, si no va a quedar esto todo un barullo. Colosenses 1:15. Lo hemos leído hace un momento. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Jesús estaba en el Ein Sof, uno con el Padre, no era el primogénito. ¿Por qué? Porque primogénito es un concepto de intervalo de tiempo, el primero. No puede haber primero si no hay segundo. Entonces, en esta descripción tan tremenda de Colosenses 1:15, está diciendo algo. Para que Jesús cruce esta dimensión, tuvo que convertirse de ser el yo soy en ser el primogénito. ¿Lo agarró? Dejó de ser el yo soy absoluto y se convirtió en el primogénito. Eso va de la mano con Apocalipsis 1:8. Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Ahora, mi hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué es mayor, el Ein Sof o el alfa y la omega? El Ein Sof. Entonces, aunque es un título maravilloso decirle a Jesús, eres el alfa y la omega, ese término es inferior a decirle, tú eres. ¿Qué fue lo que él perdió? Bueno, el punto es esto. Para que Jesús atravesara el Chelet, tuvo que hacer un gran sacrificio que no hay mente humana que pueda entenderlo. Apocalipsis 13:8. Diga conmigo, pero yo lo voy a entender. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo le pregunto, ¿desde cuándo fue inmolado Jesús? ¿Sabes qué dice en el original?
desde antes de la fundación del cosmos. O sea, Jesús, el concepto de sacrificio que nosotros tenemos de Jesús en la cruz es un concepto de sacrificio aquí, en el ex nihilo. ¿Y sabe qué? Ese no fue el mayor sacrificio de Jesús. El mayor sacrificio de Jesús fue dejar de ser Dios absoluto y pasar a ser el primogénito. Entonces usted, cuando analice el Evangelio, lo ve a Jesús sufriendo a tal punto que Él está diciendo en agonía: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De toda la gloria divina. El Jesús que caminó por 33 años en la tierra es un borrador en blanco y negro de lo que es el Ein Sof, Dios glorioso. Él perdió esa magnificencia que tenía al pasar el chelet. Eso se llama encarnación. En el libro de Filipenses dice se despojó. Esa palabra es kenosis en griego. Se vació. Es como que el cántaro se vació. Imagínese esta botella de vino. No es mucho. Y la vaciamos y dejamos estito así. Un dedo de vino. Eso fue lo que vimos de Dios en Jesús. Sí, vimos gloria en Él. Gloria como la del unigénito. Pero sabes que Jesús sabía que no se comparaba lo que Él tenía con lo que Él tuvo. O sea, el más grande sacrificio de Cristo no fue la cruz, fue cruzar el chelet. Primera de Pedro, si lo entendió, dígame por favor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 20. Dice: hermanos, ustedes no han sido comprados con cosas corruptibles. ¿Está bien? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Qué movía a Dios? El amor. ¿Y cuándo fue sacrificado Jesús? Antes de la fundación del mundo. Filipenses capítulo 2. He hecho referencia a este verso. Ahora lo va a leer conmigo. Capítulo 2, verso 8. Voy a leer desde más arriba. Haya pues, verso 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, note que el concepto forma está ligado a imagen, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el solo tener forma de hombre lo hacía siervo. ¿Por qué? Porque pasaba al mundo de las cosas creadas. Se está ubicando, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice muerte, y luego dice muerte de cruz. Habla de dos cosas. Muerte. Eso fue cruzar el chelet. Y muerte de cruz. Jesús murió 2 veces. Oye, ¿sabes si esto no le provoca algo en usted? Usted está muerto, hermano. ¿Sabe? Debe provocarle asombro, debe provocarle algo. Estoy hablando de que el Señor comprende, ¿verdad? Jesús llega a nosotros quizás con un 10% de divinidad.
nada más. Entonces, él anhelaba, su espíritu gemía cada día porque él no era de esta creación. Está por demás decir de que su propia creación no solo no lo aceptó, sino lo que hizo con él. Eso ni siquiera lo tocamos porque es un tema que usted conoce. Entonces, no me interesa hablarle de la cruz en este momento, sino de esa primera muerte, cruzar el Chelet. Qué terrible cruzar el Chelet para él. Entonces, ciertamente, y Jesús habló varias veces de esto, pero los discípulos no entendían. Nadie quita mi vida, sino yo la pongo. Un día me conocerán, un día me verán como yo realmente soy. Ahora no soy nada. Un día me verán. Se ubican, o sea, los discípulos no agarraban. ¿Por qué? Porque el ex nihilo no puede entender el Ein Sof. O sea, el concepto de inmolación está ligado a cruzar el Chelet. Quiero volver a Éxodo 3, por favor busque Éxodo 3, Padre. Éxodo capítulo 3. Perdone, pero esta palabra no es para distraer el estómago. Estamos entendiendo algo sumamente profundo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos compartiendo? Lo está entendiendo, ¿verdad? Dios, que el Señor nos ayude. Mire ahora va a entender por qué está esta declaración en Éxodo 3 y ahí vamos a parar. Éxodo 3, 14. Por favor, léalo en voz alta. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Siempre me intrigó lo siguiente: ¿por qué no dice así? Y respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Así que dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, me envío a vosotros. Hola, ¿entendí la diferencia? Otra vez. Dice: mi nombre es yo soy el que soy. Cuando tú vayas les dirás: yo soy, me envió. Pero un ratito has dicho que tu nombre es yo soy el que soy. No debería ir y decir: yo soy el que soy, me envió. ¿Por qué se olvida esa parte? ¿Ah? Está conmigo, ¿no? Le falta un pedacito. Mi nombre es yo soy el que soy. Así que tú vas a ir y les dirás: yo soy, me envió. En el nombre de Dios, cuando dice mi nombre es, del nombre que tiene en el Ein Sof y en el ex nihilo. Pero cuando dice tú dirás, me envió, solo da su nombre en el ex nihilo. No entendí. Ok, voy a dar una vuelta para poder explicarle esto. Aleluya. Me puso una cara de preciosa. Aleluya. Bueno, para poder entender esta partecita más, me aguanta 10 minutos, ¿ya? Debe entender esto. El nombre en la Biblia representa 3 cosas. Número 1, representa primero, representa el origen de algo. 2, representa su naturaleza. Y 3, representa su propósito. Entonces, cuando tú ves que Dios le pone el nombre a alguien, por ejemplo, dice, ¿no? Hablemos de Abraham. El nombre de Abraham está ligado a Ur de los Caldeos. No solo eso, está ligada a su naturaleza. El Abraham con H y el Abraham sin H. Padre enaltecido a padre de multitudes, ¿recuerda? Y está ligado a su propósito. Es por eso que Dios cambia el nombre. Eso también tiene que ver con Saulo y Pablo, con Simón y con Pedro, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? O sea, el nombre significa algo muy poderoso. Ahora,
Volvamos entonces al concepto del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios, amados míos? Bueno, ahora, ¿de dónde está tomado eso? Eso está tomado del tetragramatón, que es 4 letras que no tienen vocales al medio. Eso lo aprendió. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Estamos claros con que el nombre de Dios no es Jehová? Vale. Le doy el dato. La persona que le puso el nombre Jehová fue un obispo llamado Pedro Galatino. Un obispo en 1520 llamado Pedro Galatino le puso las vocales al tetragramatón y lo dejó como hoy día se ve, Jehová. Me gusta mucho la concordancia Strong. La concordancia Strong es la concordancia más completa de palabras griegas y hebreas de la Biblia. Hablando de yo soy el que soy, la concordancia Strong dice lo siguiente: el nombre de Dios en ese pasaje revela su gloria, su honor, su posición, su poder y su sustancia. Yo soy es el nombre de Dios en el Ein Sof. Él, tú le dices, hermano, ¿puede venir? ¿Cuál? Él, porque hay varios. El que tiene la chaqueta café, él. En cambio, si tú ves una sola persona, imagínese que aquí está sentado solo Oscar ahí, Oscar Muñoz, ahí. Yo le digo, hermano, ven. Él no va a mirar a los lados, no hay nadie, él sabe que es el único. Entonces yo le digo, ven, y él viene. Pero cuando hay varios hombres sentados, uno al lado del otro, yo debo decir, el hermano que está al lado de ese él, prefijo él, yo soy el que soy, es el nombre de Dios dentro de la atmósfera de la creación. Pero cuando hablas del nombre completo y absoluto de Dios es yo soy. Porque no hay nadie que esté a su lado. Cuando dices el que soy, es porque Él está en otro plano. Entonces le dice a Moisés, ahora sí lo puede agarrar. Le dice a Moisés, mira Moisés, mi nombre es yo soy el que soy. Para ti. Pero cuando vayas a ellos, les dirás que vienes de parte de yo soy. Punto y aparte. ¿Lo agarró? Entonces, una noche, un grupo de discípulos están a punto de zozobrar en su barquita y ahí aparece caminando sobre las aguas un poquito de la Ein Sof que dice, ¿quién es? No temáis, yo soy. O sea, ese momento él habla desde la dimensión de lo no creado. Y expresa visiblemente que Él está por encima de toda creación, porque las leyes de la física no operan en Él. Él camina sobre el agua. Yo camino sobre el agua porque yo soy. O sea, no solamente es el caminar, digamos, lo asombroso de ese pasaje, sino la declaración de Jesús. O sea, esa declaración, yo soy, está expresando el hecho que le permite caminar sobre el agua. Él puede caminar sobre el agua porque Él es. ¿Captan? O sea, puede que hoy día aparezca mañana un gurú que pueda caminar sobre el agua.
Pero sabes, es un esfuerzo mental y poderes y de demonios y todo para que Él pueda hacerlo. Porque Él es parte de lo creado, no importa cuánto poder tenga en su mente, no importa que haga volar una casa, Él sigue siendo creado. Pero cuando Jesús caminó esa noche no hacía ningún esfuerzo, porque Él es. Él es. No le puedo decir Él es Dios, le digo Él es. Es extraordinario. Es asombroso. Ahora, termino con esto. Me toca hablarles de la Trinidad. ¿Y por qué tenemos tanto rollo en la cabeza? Porque vemos 3 dioses, cuando hay uno solo. Pero yo quiero terminar declarando algo. El día en que nosotros entendamos lo que significó para Jesús cruzar el Chelet, tú quedas cautivo de amor por siempre para Él. No hay más. Aún si la cruz no hubiera estado ahí, el verdadero sacrificio para Jesús no fue la cruz, fue salir de la Ein Sof. Aún las descripciones más complejas, como Juan 1:1, en el principio, y es incompleta, porque utiliza un intervalo, principio. ¿Nota? Es incompleta. Aunque para nosotros es una representación de la eternidad, ya Juan 1:1 empieza en el Chelet. No hay en la palabra descripción de la Ein Sof completa, porque Dios sabe que no podemos entenderla en tanto que estemos en esta esfera. Yo no sé qué ejemplo darle. Por ejemplo, decirle: ¿alguna vez ha dejado usted su casa? ¿Qué dolor significa de salir de su casa, verdad? Dejar a su papá. Ni siquiera eso es completo, porque Jesús no solo dejó a su Padre. Si digo que Él es uno con Dios, ¿cómo puede dejar a Dios? O sea, no fue el concepto de que Él dejó. El mayor sacrificio para Jesús fue cruzar el Chelet y ponerse a la estatura de la creación. Siendo el autor de todas las cosas y por quien todo subsiste, terminó siendo súbdito de la creación. Y eso es algo que no tiene lógica. No te hablo de dejar tu casa, ni siquiera de dejar a la persona que más amas. Te hablo de dejar de ser lo que eres y cambiar tu substancia por algo inferior. Es como que tú te imagines que un día dejas de ser una persona para convertirte en una hormiga. Y aún este ejemplo es muy vago. Pero imagínate, si alguien te dice: quiero que te vuelvas una hormiga. ¿Sabes lo que fue para Jesús envejecer? O sea, nosotros el concepto de vejez lo tenemos desde niños. Lo vemos. Hemos visto cómo el cabello de nuestros padres se vuelve blanco y cómo nos crecemos y cómo perdemos fuerza. Pero ve a Dios envejecer. ¿Sabes el dolor que le provocaba eso a Él? El asumir una naturaleza que Él no tenía. ¿Sabes? A mí me impresiona una parte de toda la pasión de Cristo, y una parte que a mí me golpea tremenda. ¿Sabes cuál es? Jesús clavado dice: tengo sed. La fuente de agua, diciendo: tengo sed. O sea, llegó a un nivel de despojo, de humillación tan tremendo, que tuvo una necesidad básica
básica. Tengo sed. O sea, tú no puedes concebir eso en Dios. Empezamos diciendo que Dios no tiene necesidad. Luego concluimos de que Dios sí tiene una necesidad a partir del amor que hay en Él. Pero ¿cómo te entra en la cabeza que el que un día dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba? El que le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes del agua que yo te daré, ríos. Lo vean ustedes secándose, literalmente, digan: tengo sed. Es algo que te deja sin palabras, porque muestra un sacrificio máximo. O sea, nadie puede sacrificarse más de lo que el Hijo se sacrificó por nosotros. Por eso que Isaías diga, Jesús hablando: heme aquí, envíame a mí. Y vuelvo a ese diálogo. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Padre, tú sabes que no hay opción. Pero tú has entendido lo que va a significar para ti cruzar el Chelet. No del todo, pero estoy dispuesto a hacerlo. Tú sabes que ya no podremos ser uno. Quiero hacerlo. Nadie me obliga, yo pongo mi vida. Y el puente que trajo a Jesús de la Ein Sof al ex nihilo fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando entró en María, hizo cruzar esta barrera multidimensional y Jesús pasó. Quiero terminar con una palabra de oración. Perdón si los he confundido, pero quiero que entienda que no es nada sencillo tratar de introducirnos todos a la mente de Dios para intentar comprender algo que excede toda comprensión. ¿Cuánto nos amó Dios que estuvo dispuesto a hacer eso por ti? Y qué terrible es para Dios verte a ti, que le costaste tan alto precio, sintiéndote un gusano, sintiéndote desafortunado, sintiéndote desprovisto, pobre, sintiéndote abandonado. Gran parte de la iglesia se siente aún inferior que el resto de la gente. ¿Cómo puede uno sentirse menos cuando costó tanto, tanto a Dios? Entonces el diablo nos satura de fracasos, nos hace ver que el hecho de que tengamos una crisis en la pareja, en la familia, o un hijo con problemas, o lo que fuera, tiene más poder que entender el precio que por mí fue pagado. Yo quiero invitarte a que podamos orar un minuto. Y voy a pedirle al Señor que pueda empezar a poner en ti un amor que no se compare con ningún otro amor. Cuando uno ha entendido esto, Dios mío, yo sé que uno puede entenderlo, ¿sabe? Yo lo entendí un día, lo entendí unos años después de conocer al Señor. Cuando uno puede entender esto, no hay persona en el planeta que pueda hacer una competencia con Dios. No existe una tentación suficientemente grande para poder sacarlo a una persona del lugar en el que está, porque ha visto el sacrificio máximo. Si hay personas en este lugar que les gustaría verdaderamente enamorarse al Señor, yo le voy a pedir que se ponga de pie donde está. Yo no le pido una expresión emocional, hermano. No es mi intención hacerlo llorar, reír o cantar.
Yo creo que cuando hay una revelación del Espíritu Santo, lo que viene es como consecuencia simple de haber entendido lo que pasó. Si usted en esta noche ha entendido lo que pasó cuando Jesús cruzó el Chelet, usted puede cambiar su vida para siempre. Y puedo decir algunas cosas y los digo con mucho respeto. Aun si lo que tú estás esperando que pase no pasa, no debería en lo más mínimo afectarte, porque tú eres mucho más importante que las circunstancias que te rodean. Padre, yo te pido un espíritu de revelación. Yo te ruego en este momento, Señor, que les hagas ver algo que es tan difícil de ver a mis hermanos. Que por un momento puedan valorar lo que fue cruzar el Chelet para Jesús.